Vamos a hablar un poco acerca de la resurrección y el futuro eterno para los cristianos. Voy a usar como punto de partida Mateo capítulo 22, versículo 31 y 32. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la escritura, Mateo 22, 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, mire cómo inicia aquí el evangelista. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? ¿A dónde? En el Antiguo Testamento, ya vamos a ver a dónde. En Éxodo está esta palabra por primera vez. ¿No habéis leído en el libro de Éxodo lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pueden sentarse los que estaban de pie. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Está diciendo, ¿acaso no recuerdan ustedes lo que Dios dijo en Éxodo? Que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por primera vez en la Biblia se menciona que Él es el Dios de los patriarcas. Pero ahora aquí trae a memoria eso que ha dicho en ese tiempo. Todavía ya Dios, Abraham, Isaac ya habían muerto, pero Jacob todavía no. Pero aquí sí los tres han muerto. Entonces está diciendo, ¿no saben que yo soy un Dios de vivos y no de muertos? ¿Qué está diciendo con eso? Jesucristo está diciendo que Moisés, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Eso es lo que está diciendo. Yo no soy Dios de muertos, soy Dios de vivos. Si Él es Dios de vivos y menciona a Abraham, Isaac y Jacob, está diciendo el Señor Jesucristo que Abraham, Isaac y Jacob en este momento estaban vivos. Ellos estaban en este momento en el seno de Abraham. Ahí estaban. Después de que Cristo murió y resucitó, Él fue y tomó cautiva la cautividad. O sea, ellos estaban cautivos, no prisioneros, porque no podemos usar esa palabra, pero estaban cautivos en un lugar donde no iban a pasar su eternidad. Y por eso los sacó del seno de Abraham y los llevó al paraíso de Dios. Pero están vivos, dice la Biblia. Muchos de nosotros hemos perdido seres amados. Muchos de nosotros hemos perdido personas a las que quisimos mucho quizás y murieron en la gracia de Dios, o quizás en el último día de su vida, en los últimos minutos de su vida, se reconciliaron con el Señor. Tenga la certeza que no están muertos, dice la Biblia, están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, es solo Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilla eso. Entonces, solo como un inicio, imagínense, los versículos 23 en adelante hasta el 32 están hablando acerca de la resurrección. Para Pablo era tan importante la resurrección que Pablo ocupó todo un capítulo en Primera de Corintios, que eso es lo que vamos a estudiar en los cultos de 8 y 10. Pero Pablo destinó todo un capítulo para hablar solo de la resurrección de los santos. Solo para hablar de cómo, cuándo, dónde van a resucitar los que han muerto en Cristo. Veamos entonces, ahí hay una serie de versículos. Por ejemplo, Isaías dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. ¿Qué está profetizando Isaías 26 aquí? Está diciendo que los muertos van a vivir, que los cadáveres van a resucitar, que van a despertar para cantar. No van a despertar para juicio, ¿se da cuenta? No van a despertar para sufrimiento, van a despertar para cantar. ¿A quiénes? A los moradores del polvo, o sea, a los que ya murieron. Su rocío será como el rocío de hortalizas,
y la tierra dará sus muertos. Pero ¿para qué van a despertar? Para alabar al Señor. Entonces el día que la iglesia, que los santos redimidos por la sangre de Cristo sean resucitados en la segunda venida de Cristo, llamada también arrebatamiento, en ese momento vamos a despertar, pero para alabar al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Para eso vamos a despertar. Luego Juan en este pasaje habla de muchas resurrecciones, y ahí quise dejar algunos versículos que los vamos a leer más adelante. Pero Primera de Corintios, por ejemplo, todo el capítulo 15, Pablo está hablando acerca de la resurrección. Veamos entonces el hecho de esta enseñanza de la resurrección. La Biblia enseña claramente y en muchos lugares la verdad de la resurrección del cuerpo. Estamos hablando de la resurrección del cuerpo, no estamos hablando de la resurrección del alma. El alma no muere, la parte inmaterial no muere. La única alma que va a morir un día es el alma de los impíos, el alma de los no creyentes. Esa sí va a morir un día. Un día el alma de los que no entraron en pacto con Cristo, un día van a experimentar la muerte segunda en el trono blanco. En el juicio del trono blanco, todos se van a presentar delante de Dios en el juicio del trono blanco. Al final del milenio van a resucitar para poder experimentar el juicio de la muerte segunda. Pero aquí la Biblia está hablando de los que resucitan en Cristo. Dice que hablamos de la resurrección del cuerpo. La resurrección corporal es ante todo una revelación bíblica, porque aunque la filosofía griega consideraba que un cuerpo no podía experimentar la inmortalidad, sino que solo el alma, la Biblia no dice eso. Veamos lo que dice la Biblia. Miren lo que decía Job, por ejemplo. Vamos al libro de Job. Cuando Job estaba en sus días de aflicción, cuando Job estaba en su etapa de dolor, de sufrimiento, Job anhelaba morir. La Biblia dice que Job deseaba la muerte como una forma de aliviar su pena, su dolor. Decía: Señor, si tú ahora me matas, si ahora me muero, aquí se acaba mi dolor, aquí viene el alivio para mi cuerpo, para mi alma, porque él sabía que había una esperanza. Él entendía claramente que había una esperanza de resurrección. Pero veamos lo que dice la Biblia. Job capítulo 19, versículo 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, con mis ojos lo veré y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué está diciendo aquí Job? Dice mis ojos, no está diciendo los ojos de otro, mis propios ojos. Yo, aunque este cuerpo se desfallezca, en mi carne veré yo a Dios. Así que cuando él está pasando por este momento de aflicción, como una forma de aliviar su dolor, dice: Señor, si me puedes llevar ahora, llévame, y el dolor se acaba. De todas maneras, un día me voy a levantar de la tumba. De todas maneras, un día voy a despertar para gozar, para verte cara a cara. De todas maneras, un día me voy a despertar para estar contigo, y mis ojos van a ver tu rostro. Mi cuerpo, mi carne, no los ojos de otros, sino yo mismo. Ahora miren el versículo 14, el capítulo 14, siempre en el libro de Job, versículos 13 y 14. Dice: porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano.
he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice la frase, no obstante, en él esperaré. En él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job expresó esta esperanza, una esperanza en un Dios vivo que tenía el poder también de levantarlo a él de entre los muertos. Este cuerpo se va desfalleciendo, dice Job. Mi carne se cae en pedazos, pero con mis ojos miraré a mi Redentor, dice Job. Job tenía la esperanza en la resurrección. Él estaba seguro que su cuerpo, aunque estuviera deshecho, vería a Dios en su carne. Cuando se usa la palabra aquí para ver, la palabra ver, el verbo ver aquí, indica un lugar estratégico desde el cual la persona puede ver. Job esperaba estar en un cuerpo y en un estado resucitado para poder ver al Señor. Una persona que está muerta no puede ver. Él está diciendo, yo voy a estar vivo, voy a tener un cuerpo, voy a tener dos ojos, voy a ver al Señor. No es una fantasía, dice él, yo voy a ver al Señor. ¿De dónde sacó Job esta esperanza? Miren, esto es interesante porque el libro de Génesis no fue el primer libro en escribirse de la Biblia. Se cree que el primer libro que se escribió de la Biblia es el libro de Job. Por lo tanto, cuando Job vivió, no había ley escrita probablemente. Probablemente no había una ley escrita, no había un rollo, ¿verdad? Un papiro, un documento escrito. Las leyes de Dios todavía no estaban desarrolladas. Entonces, ¿de dónde saca Job esta idea de la resurrección? Algunos dicen que fue algo que le vino en revelación de acuerdo a su comunión que él tenía con Dios. Luego, por supuesto, tenemos una cantidad de versículos que hablan acerca de la resurrección, pero Job aquí no tiene documentos de dónde leer esto. Era una convicción del Señor sobre su vida. Job está hablando de la resurrección de los muertos. Ahora, en Éxodo, el pasaje que leíamos, aquí en Éxodo, en su debate, cuando Jesús está debatiendo con los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, el Señor citó el versículo de Éxodo 3:6 como una prueba del hecho de la resurrección. Él dice, ¿no han leído en Éxodo capítulo 3 versículo 6 que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y Dios les dice, no es Dios de muertos, señores. Estos patriarcas están vivos. Ese fue el argumento que Jesús puso cuando está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Él lo hizo por asociarse con Abraham, Isaac y Jacob en una relación viviente. Él está diciendo, los patriarcas no están muertos, ellos viven. Si ustedes no creen en la resurrección de entre los muertos, entonces tienen a tres patriarcas que ustedes veneran o que ustedes respetan y están muertos. Y eso fue como chocante para los saduceos, ¿verdad? Porque ellos respetaban mucho a Abraham, Isaac y Jacob, eran sus patriarcas. Dice, si ustedes respetan a estos personajes pero están muertos, no, dice, ellos están vivos, porque Dios no es Dios de muertos. Ahora miren el Salmo 16. Vámonos a ir a los salmos ahora. El Salmo 16, versículo 8 hasta el versículo 11 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Aquí está hablando del reposo futuro. Porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Seol es la palabra hebrea para referirse al Hades, que es la palabra en griego. El Seol no es otra cosa más que lugar de los muertos.
El Seol en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, antes de la cruz, el Seol estaba en un lugar donde a la par también estaba el seno de Abraham, pero había un abismo, una cima, que es un abismo porque es una cima con S. Un abismo que dividía a los dos lugares. ¿Recuerdan ustedes la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, del rico Lázaro y del rico y del mendigo o mendigo Lázaro? Ahí él dice, el rico está en el Hades o en el Seol. Él está sufriendo, atormentado en una llama, y ve a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham, y se manda a Lázaro que ponga su dedo en agua y me lo ponga en la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice él. Y Abraham dice, no puede nadie ir de aquí para allá ni de allá para acá. A eso se refiere David, o el salmista aquí. El salmista David dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿De qué está hablando David aquí? Está hablando de la resurrección futura. David está reconociendo su propia resurrección futura. Dice, un día vas a levantar mi alma del Seol, no vas a dejar mi alma en el Seol. Y ese día se cumplió para David. El día que Cristo resucitó, el apóstol dice que Él bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. O sea, tomó a los que estaban cautivos en el seno de Abraham y los llevó al paraíso de Dios. Y ahí se cumplió lo que David aquí está diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claro, también David está hablando de Cristo aquí, ¿verdad? Por supuesto que David se está poniendo como una figura de Cristo, diciendo pues que el cuerpo de Cristo no iba a sufrir la descomposición, ¿verdad? Porque al tercer día pues Él resucitó y no iba a permitir que su santo viera corrupción. Pero no podemos negar que está hablando de su propia resurrección futura también. Es interesante. Pablo, el apóstol Pedro, perdón, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 25 al 28 y el 31, aquí él le atribuyó el cumplimiento de la resurrección de Jesucristo como la primera Pascua florida. En el culto de las 10 creo voy a hablar acerca de la primicia de la resurrección, cómo Cristo resucitó en el día de las primicias. Las primicias eran los manojos de trigo o de cebada que los israelitas cultivaban. Entonces ellos el día viernes cortaban los manojos, los llevaban al sacerdote como las primicias de sus frutos. Eso garantizaba que la próxima cosecha o la cosecha que estaba todavía en el campo estaba garantizada que iba a ser buena y que iba a ser productiva. Pero el día domingo el sacerdote sacudía el manojo y toda la semilla que estaba en el manojo lo consagraba para Dios. Lo sacudía en el altar y lo consagraba para Dios. Entonces eso hablaba de la primicia, y Cristo el día domingo fue el manojo de primicia, diciendo: yo estoy garantizando que el resto de la cosecha de almas que la cruz ha traído van a ser resucitados en el día de la resurrección. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, vámonos al Salmo 49, versículo 14. Aquí el salmista afirma que los justos finalmente triunfarán sobre los malvados en esta vida o en la vida venidera. Capítulo 49, versículo 14 dice: como a rebaño que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿De quién está hablando? De los no creyentes. Y los rectos, ahora habla de los justos, y le llama rectos. Y los rectos se enseñorearán de ellos.
por la mañana. Esa frase, por la mañana, habla el día de la resurrección. Está diciendo, ahora los que no son de Cristo van como un rebaño de ovejas. Los conduce la muerte al Seol. La muerte los conduce al lugar de tormento. Pero los rectos se van a enseñorear de ellos por la mañana. Por la mañana van a tomar control los rectos. Miren lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías está lleno. Daniel, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 2, aquí Daniel enseña tanto la resurrección de los justos como la resurrección de los injustos, y afirma que ambos grupos, los dos grupos, van a resucitar. Juan también nos revela en el capítulo 5 que ocurrirá esta resurrección. Apocalipsis 20 habla acerca de esta resurrección. Hay dos resurrecciones. Una resurrección llamada la primera resurrección, que dio inicio, mejor dicho, la primera resurrección tiene varias etapas. No se me vaya a perder en esto. La primera resurrección tiene varias etapas, pero ya inició. La primera resurrección ya inició. ¿Cuándo inició? El día que Cristo, la primicia de los que resucitan, se levantó de entre los muertos. Ahí empezó la primera resurrección, el día que Cristo se levantó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios que el día en que Cristo resucitó de entre los muertos, muchos de los sepulcros de los que durmieron, estamos hablando de santos del Antiguo Testamento, se levantaron juntamente con él, y los sepulcros se abrieron y quedaron los sepulcros abiertos, cabeza abajo, ¿verdad? Sí, o sea, se les dio vuelta a los sepulcros. Y la Biblia dice que los santos del Antiguo Testamento, algunos, no todos, fueron vistos por personas. 40 días caminaron por las calles de Jerusalén y permitió Dios que ellos pudieran ser vistos. Entonces, cuando Daniel 12 habla de dos resurrecciones, habla de la primera resurrección que tiene sus etapas. Esa es la primera etapa, la resurrección de Cristo y algunos santos del Antiguo Testamento. La segunda etapa ocurrirá en el rapto. En el rapto de la iglesia hay otra etapa, y ahí es la etapa más grande. Ahí resucitan todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Ahí se levantan todos los redimidos. Pero luego en la tribulación hay otros más que son salvos. Juan, en su visión del capítulo 7, versículo 9, dice: ¿y estos quiénes son? Que están vestidos con ropas blancas, que tienen palmas en las manos, y que es de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es un número, dice Juan, que no podía contar. O sea que no eran unos 2 millones, unos 3 millones, eran millones de personas, una cantidad que no se podía contar. Y el ángel le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cuándo vengarás nuestra sangre?, gritan los mártires. Y el Señor le pregunta a Juan: ¿y cuándo vas a vengar la sangre de los muertos? Y él dice: espérate un ratito, todavía faltan otros que mueran hasta que se complete el número. Y cuando se completa el número de todos los que van a morir en Cristo en la tribulación, ellos van a ser levantados y van a ser los invitados a las bodas del Cordero. Y esa es la otra parte de la primera resurrección, la tercera parte de el tercer segmento de la primera resurrección. Y luego Jesús regresa con su iglesia a establecer el reino milenial. Si me pueden quitar este aire, yo he venido un poquito dañado de mi garganta del Perú, y entonces
Me está afectando un poquito. Hágame el favor. Gracias, Melvin. Entonces, cuando Cristo regresa, establece su reino milenial, y en el milenio también va a entrar gente en carne y hueso. Esta gente que entra en carne y hueso al milenio son los que han sobrevivido de la gran tribulación y han entrado bajo las normas de Cristo al milenio. Pero como son hombres en carne y hueso, llevan la concupiscencia del pecado. Pero muchos se van a salvar también. Y ahí hay otra resurrección o otra transformación, vamos a decir, porque estos al final del milenio, los que queden vivos y los que han muerto en el trayecto del milenio, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, ellos van a ser y son parte también de la primera resurrección. Por eso Daniel dice: benditos, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. Los que son parte, porque son varios grupos. ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? Claro, claro, más o menos claro. Ahora, si hay una primera resurrección, hay una segunda. ¿Cuándo ocurre la segunda? Después de que han pasado los 1000 años, y ahí se dio la última incorporación a la primera resurrección. Entonces viene el juicio, el trono blanco. Dios se sienta en el trono, se abren los libros, el libro de las obras, el libro de la vida, y se busca en el libro de la vida y dice: mi amigo, no estás en el libro de la vida. Dios sabe que no están, pero como es justo, tiene que buscarlos y ojea, ¿verdad? No, mi amigo, por ningún lado te han anotado aquí. ¿Quiénes resucitan ahí para enfrentar el trono blanco? Todos los que murieron sin Dios, sin Cristo, desde el Génesis, desde Adán hasta el final del milenio, son resucitados para ser lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Así que, hermanos, nosotros somos parte de la primera resurrección. Nosotros vamos a levantarnos con Cristo. Si nos toca partir de esta tierra, bueno, no tenga temor, tenga miedo. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive, y con mis ojos miraré a mi Redentor, decía él. No tengamos temor. Por eso las velas, los sepelios de cristianos no son iguales a los sepelios y las velas de los no cristianos. En nuestras velas hay cánticos de alabanza. En nuestros cultos fúnebres hay alegría, hay gozo. Sí, hay dolor, pues un ser amado se ha ido, pero nos embarga más el gozo de saber que un día vamos a ver a esa persona. Y más que eso, un día vamos a levantarnos con cuerpos glorificados en la primera resurrección. En Zacarías capítulo 14, versículo 5, y si los santos se refiere a los creyentes, dice: si los santos resucitan, esta profecía asegura la resurrección de los santos, porque vienen con Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo regrese con su iglesia en su segunda venida. A ver, se le llama también segunda venida al arrebatamiento de la iglesia, solo que es la segunda venida en su primera incorporación, que es el rapto, y la segunda venida en su segunda incorporación, que es llamada también la manifestación gloriosa, cuando Cristo regresa con su iglesia. Entonces, si Cristo regresa con los redimidos en la segunda venida, ¿va a venir con muertos? ¿Va a venir con un ejército de muertos? Dice la Biblia que vamos a venir montados en caballos. Los muertos no se pueden subir a los caballos. Bueno, y no se preocupe, si usted nunca se ha subido a un caballo, ahí va a poder. No sé cómo, pero va a poder. Si nunca aprendió, pues va a poder. ¿Ah? ¿Cómo es que Cristo va a regresar en su segunda venida con un montón de cadáveres? No, Él viene con los santos, pero los santos están vivos. Ellos tienen cuerpos glorificados, vienen a establecer el reino de Dios.
Entonces, esos creyentes resucitados serán como los ángeles, semejantes al Señor. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, cambiemos de estadio. Y hermanos, el Nuevo Testamento está cargado de esta doctrina de la resurrección. ¿Por qué hablar de la resurrección en un día de Santa Cena? ¿No se da cuenta que está conectado a la Santa Cena? Jesús anunció su muerte y le dijo a sus discípulos: tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Si no voy a la cruz, ¿quién va a perdonar sus pecados? ¿Quién iba a perdonar nuestros pecados? Pero les dijo: pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día me voy a levantar de la tumba, porque esa va a ser la garantía que ustedes tienen de que también todos los que han muerto en gracia de Dios, en gracia de Cristo, también se van a levantar. Por eso celebramos la resurrección. Es la otra cara de la moneda del evangelio, es el 50% del mensaje. ¿Por qué la iglesia tradicional no tiene impacto su predicación? Porque solo predican del Cristo crucificado, pero no del resucitado. Toda su liturgia, la mayoría de cosas de su liturgia están relacionadas al Cristo crucificado, pero no al Cristo resucitado. Nosotros ya no tenemos un Cristo crucificado. Nosotros ya no tenemos un Cristo clavado en la cruz. Nosotros ya no tenemos a un Cristo hiriente, sangrante y moribundo. Nosotros tenemos a un Cristo, Apocalipsis dice que su rostro es resplandeciente, sus cabellos son blancos, sus pies como bronce bruñido, y dice que antes vino como un cachorrito de león, pero Apocalipsis 4 dice que ahora es el león de la tribu de Judá. Ya no es el Cristo crucificado, es el Cristo resucitado, mi amado hermano, con poder, con gloria. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla ampliamente acerca de la resurrección de los santos. Cristo predijo su propia resurrección. Al tercer día dijo él: voy a vencer la muerte. Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20, Jesús habla de su propia resurrección. Cristo enseñó esta verdad de la resurrección en Mateo 22, en Juan capítulo 2, en Juan capítulo 15 y capítulo 11. Él enseñó esta idea, esta doctrina de la resurrección. Y Pablo, todo el capítulo de Corintios 15, él habla acerca de la resurrección. Segunda de Corintios también capítulo 5, Filipenses capítulo 3, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Pablo no solo enseñó la resurrección corporal, sino que dio detalles adicionales tocante al cuerpo de la resurrección. Es interesante que Pablo agrega a la doctrina esta frase: el cuerpo de la resurrección. Porque había una idea en tiempos de Pablo, una doctrina que también, aunque ustedes no lo crean, existe hoy en día. Por ejemplo, hoy que estuve en el Perú, me topé con una religión, una secta religiosa muy fuerte en el Perú. Creo en todo Sudamérica, creo que es más fuerte en Brasil y en Perú. Pero hay iglesias enormes de esta secta. Se llama el Dios Madre, o sea que Dios también es mujer. Hermanos, es una doctrina tan terrible. Entre esas cosas ellos enseñan que las personas que resucitan no resucitan en cuerpos, resucitan sus almas. Pero Pablo, esa doctrina no es nueva. Pablo ya está atacando esta doctrina errónea. Pablo ya está golpeando esta doctrina desde sus tiempos. Él está diciendo: señores, tocante al cuerpo de la resurrección, déjeme decirle algunos detalles, dice Pablo. Es el cuerpo de la resurrección, no es la resurrección del alma, es la resurrección del cuerpo.
Y él comienza a decir, bueno, vamos a ser semejantes a Cristo, bueno, vamos a poder disfrutar de las cosas tangibles porque vamos a tener un cuerpo, y comienza a darnos detalles acerca del cuerpo de la resurrección. Por eso yo quiero que ustedes se lleven las notas, porque es demasiado relevante lo que Pablo enseña en este contexto, ¿verdad? Demasiado relevante. No podemos leer todos los pasajes, hermano, nos llevaría demasiado tiempo, pero ahí queda para que usted profundice. Pablo dice entonces que vamos a resucitar en un cuerpo resucitado, no en un alma resucitada. Y luego en Lucas capítulo 14 y en Juan capítulo 5, los evangelistas aquí nos dan el orden de la resurrección. Como se han notado ya, todas las resurrecciones corporales caen en dos categorías: la resurrección de condenación, llamada también segunda resurrección, y la resurrección de los santos, llamada primera resurrección. Estas resurrecciones no ocurrirán al mismo tiempo, eso ya lo expliqué. Así que el tiempo no es la característica de estas resurrecciones o la distinción de estas resurrecciones, sino más bien que unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte. Entonces, la primera resurrección, voy a recapitular porque no quiero que me queden ahí dudas, ¿verdad? La primera resurrección es la resurrección de los santos y tiene etapas. ¿Cuáles son esas etapas, pastor? Bueno, primero, la que ya ocurrió, la de Cristo. Él es la primicia de los que resucitan. Ahí empezó la primera resurrección, la de Cristo, y algunos santos del Antiguo Testamento que resucitaron después de la resurrección de Él. Usa ese adverbio de tiempo, después. No fue antes de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, despuesito de que Jesús resucita, resucitaron algunos santos del Antiguo Testamento. Los sepulcros se abrieron. El monte de los olivos, toda su falda es un cementerio, y ahí pues muchos sepulcros quedaron abiertos, porque salieron los santos del Antiguo Testamento y caminaron por 40 días en las calles de Jerusalén y fueron vistos por algunos testigos. Hay testigos, dice Pablo, que vieron a los santos del Antiguo Testamento caminando en las calles de Jerusalén. Se usa todavía la regla que hasta el sol de hoy en la ley, los abogados, si algún abogado hay aquí, todavía los abogados siguen esta ley bíblica, la ley de 2 o 3 testigos. Los abogados dicen, ¿y tiene testigos? Así dice, yo tengo 2 que vieron, tráigalos porque eso es valioso. Y el juez considera los testigos. El juez dice, ¿usted vio? Sí, yo vi. Él llegó a la casa y le pegó con el garrote, dice. Sí, yo vi. ¿Y usted también vio? Sí, yo vi. Yo vi cuando él agarró el ladrillo y se le estrelló en la cabeza. Eso es verdad. Y el juez toma en consideración el testigo 2 o 3 testigos. La Biblia dice que para comprobar la resurrección de Cristo se necesitó de testigos. Y ahí estaban, y dice Pablo, y usa un eufemismo, dice el apóstol, y tenemos una nube de testigos. No necesitamos 2 o 3, tenemos una nube de testigos, de gente que vio la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la primera incorporación de la primera resurrección. ¿Cuándo ocurre la siguiente incorporación? En el rapto de la iglesia. ¿Cuándo ocurre la siguiente incorporación? Al final de la tribulación, los que son salvos al final de la tribulación. ¿Cuándo ocurre la última incorporación llamada primera resurrección? Al final del milenio. Y de ahí ya no hay esperanza. Miren hasta dónde se alarga la gracia salvífica de Cristo. Vino desde el Antiguo Testamento predicándose la salvación, vino la gracia, la era de la iglesia conocida, y estamos predicando la salvación. Viene la tribulación y se sigue predicando la salvación. Llega el milenio y se sigue predicando de la salvación. Pero después de eso, si los seres humanos ya no quieren nada con Dios,
lo que queda simplemente es un juicio. Entonces Él nos habla del orden de la resurrección. La resurrección de Cristo fue la primera resurrección. Fue el primero en salir de la tumba con un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte. Ese cuerpo ya no puede ser muerto porque es un cuerpo glorificado. Y la Biblia le llama el primogénito de entre los muertos. Pablo también mete en la doctrina esta frase, el primogénito de los muertos, Colosenses. Su resurrección es la primera de muchas por venir. En primera de Corintios 15, culto de las 8 y culto de las 10, vamos a desglosar todo el capítulo 15. Pablo le dedica todo un capítulo para hablar de la resurrección. La resurrección de los que son de Cristo en su venida. Este es el siguiente segmento de la resurrección. Bueno, ya expliqué un poco acerca de esto. Hay varios grupos: los santos de la era de la iglesia, los santos muertos en tiempos del Antiguo Testamento. Si usted creía que los santos del Antiguo Testamento no se levantaban con la iglesia, bueno, Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40 desvirtualiza esa doctrina equivocada de que los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, por lo tanto no se levantan con la iglesia. Qué gran error. Cuando el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, ¿de qué está hablando el capítulo 11 de Hebreos? De los héroes de la fe. Está hablando de Moisés, de David, de Daniel, de Jefté, de los jueces, de los profetas, de Daniel, etcétera. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo los vituperios. Por la fe Sansón hizo esto, por la fe. Todo lo hicieron por la fe. Ellos fueron salvos por la fe. Abraham fue el salvo por la fe. Entonces dice, y todos estos, aunque no alcanzaron lo prometido, tuvieron buen testimonio, pero no alcanzaron lo prometido. ¿Qué fue lo prometido? Cristo, pero ellos no lo vieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice el escritor de los Hebreos, nosotros Nuevo Testamento, para que ellos, Antiguo Testamento, no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Si ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros, quiere decir que van a ser perfeccionados junto a nosotros. Los santos del Antiguo Testamento son levantados en el rapto de la iglesia junto a los santos del Nuevo Testamento. Alabamos al Señor por eso. Entonces lo que Daniel 12:2 habla es, solo pone dos grupos. El primer grupo resucita para vida, el segundo grupo resucita para muerte, pero no da los segmentos de la resurrección de la primera, que ya los explicamos ahí. Dice Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga el detalle. ¿Quiénes van a oír la voz del pastor? Las ovejas. Todas las ovejas van a oír la voz del pastor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué está presentando Juan aquí? Simplemente está diciendo que un día todos van a ser despertados. Unos van a ser despertados para vida y otros para muerte, pero no da detalles del tiempo entre una y la otra resurrección. Solo da por sentado que van a existir las resurrecciones. Así que la resurrección al final de los muertos no salvos. ¿Cuándo resucitan los muertos no salvos? Apocalipsis 20:11 y al 14. Ellos resucitan al final del milenio. Al final del milenio, todavía el Señor ahí alarga su gracia. Todo por 1000 años se alarga su gracia. La primera resurrección abarca hasta el milenio. Empieza con la resurrección de Cristo y abarca hasta el milenio. Y hasta ahí, bueno, cuando todo esto haya pasado, entonces el Señor dará paso a la segunda resurrección. Desde Adán
hasta el final del milenio, incluyendo la guerra de Gog y Magog, que es el último juicio de Dios sobre la tierra o sobre los que moran en la tierra. Incluso esos en el momento van a ser resucitados después de ser muertos por la ira del Cordero de Jesucristo, y se presentan ante el trono blanco, y ahí se abren los libros, el libro de la vida y otros libros que algunos creen que son libros de las obras, libros de memorias, y se buscan en el libro de la vida y no se encuentran, y como no se encuentran, entran a la muerte eterna, a la segunda muerte, que es estar separado del Señor por toda una eternidad. Para las personas no redimidas en los tiempos del Antiguo Testamento, cada persona morirá. Su alma, su espíritu, su naturaleza inmaterial iba al Seol. Ahora estas personas van a experimentar el lago de fuego. Bueno, no tengo más tiempo para seguir compartiendo. Para las personas no redimidas en los tiempos del Nuevo Testamento, usted ya sabe que iban al seno de Abraham, pero el seno de Abraham está vacío, ahora no hay nadie ahí, solo quedó el Hades o Seol, de acuerdo al idioma que usted quiera leerlo. Para las personas redimidas en los tiempos del Antiguo Testamento, bueno, ellas iban al seno de Abraham, donde estaban esperando ser liberados de esa cautividad. ¿Aprendimos? Amén. Así que mire, no se aflija. Si el doctor le dijo, mire, le quedan unos 2 añitos de vida, bueno, diga como Job: aunque esta mi carne por dentro se esté desarmando, mis ojos mirarán a mi Redentor un día. ¿Ah? Tranquilo.